Qué gozo que reunidos por la gracia de Dios, por esta plataforma. Pues hoy es un día inusual donde la congregación queda muy cerca del Estadio Banorte y no nos dejan llegar ahí a la congregación porque está cerrado a 2 kilómetros del Banorte. Pero por la gracia de Dios estamos transmitiendo por este medio, por Face, y más tarde se subirá también a YouTube, y será un gozo poder seguir estudiando, escuchando la palabra de Dios para la sana edificación del cuerpo de Cristo. Así es que todos ustedes sean bienvenidos aquí a la iglesia, edificados en Ministerio Ebenezer, iglesia edificados en Cristo. Y bueno, vamos a comenzar porque el tiempo apremia y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Vamos a pedir que también el Señor bendiga a nuestro amado Padre espiritual Sergio Enríquez y a su esposa. Y bueno, vamos a poner todo este tiempo en manos de Dios. Yo te invito que si tú estás en casa, dejes todo lo que estás haciendo, traigas tu Biblia, tus apuntes, y para ir estudiando, y porque es tanto lo que es tan profunda la palabra de Dios que aunque este tema es muy importante y lo empezamos a ver el domingo pasado, no lo vamos a dar en plenitud, pero algo vamos a ir teniendo de conciencia, ¿verdad? Vamos a orar. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Te amamos y te bendecimos, Señor. Es un privilegio poderte llamar Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que por su sangre preciosa podamos entrar a este lugar santísimo. Padre, te ponemos todo este tiempo en tus manos, Señor, en tus manos lo ponemos. Ayúdanos a hablar adecuadamente, con valentía, lo que tenemos que hablar, y que sean, Señor, estas palabras que salgan de mi boca para la sana edificación de tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, Señor. Te lo suplicamos y te rogamos, Padre Santo, que también bendigas a nuestra cobertura, el apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerio Ebenezer, que nos ha extendido la cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Muchas gracias, Padre, y que estamos preparándonos para la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias también, Señor, por este pastorado que nos da, la semilla que nos da para que podamos caminar en la misma visión. Y Padre Santo, también te rogamos por los que hoy han estado sufriendo también allá en Venezuela. También que les llegue esta palabra de aliento, Señor, que les llegue una palabra de consuelo, además de la ayuda material, que les sea llevada hasta los más necesitados, a todo el pueblo de Venezuela, Señor. Para ti no hay nada imposible, para ti no hay nada imposible, y esta palabra, Señor, sea de consuelo, de ayuda, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues como les decía, pues hoy es un buen día para poder estar aquí conversando de la preciosa palabra de Dios. Y este tema que empezamos a ver el domingo pasado, hoy vamos a hacer un breve resumen de aquello y vamos a continuar. Es un tema muy profundo y muy necesario, y más que nos estamos preparando, estamos viendo todos los acontecimientos mundiales, y que todas estas son señales que nos están avisando que el Señor viene pronto. Entonces, ¿qué mejor que estar preparados? Bueno, pues vamos a comenzar. Y el tema de hoy es una buena conciencia, y le puse 2 porque es la segunda predicación de este tema, y está en 1 Timoteo 1:19.
Así es que vamos a comenzar. Y estuvimos viendo el domingo pasado también la función de la conciencia. Cuando Dios creó al hombre, puso dentro de él cosas importantes para que se condujera de forma correcta. Y una de ellas es la conciencia. La conciencia es la que nos va a determinar, pues, qué podemos hacer, qué no, o sea, entonces, para que podamos conducirnos en forma correcta, que funciona como un juez dentro de cada quien. Cada persona tiene su conciencia. Y sin embargo, cuando ésta no cumple adecuadamente su función, cuando la conciencia no cumple adecuadamente su función, que fue lo que estuvimos también viendo el domingo pasado, las personas viven desagradando al Señor, viven desagradablemente ante Dios. Esto lo tocamos brevemente, un poco más profundo el domingo pasado, pero vamos a continuar aquí. Los hombres tienen... Ay, se me pasó esto. Miren, el apóstol Pablo, ya no leímos la palabra de Dios, pero el apóstol Pablo ahí en Romanos 2:1 dice, porque en Dios no hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Esto dice la Biblia de las Américas. En la Biblia de la de Dios habla hoy, para que podamos tener un poco más de conocimiento acerca de este versículo, la de Dios habla hoy nos dice, porque Dios no hace diferencia entre unos y otros. Y continúa, o sea, todos, Dios no hace acepción de personas, no hay diferencia entre unos y otros. Y continuamos en el versículo 12, dice, todos los que pecan sin haber tenido la ley de Moisés morirán sin esa ley. Y los que pecan a pesar de tener la ley de Moisés por medio de esa ley serán juzgados. O sea que tanto el hombre que peca sin ley y el hombre que peca con ley, ambos serán juzgados, porque no hay acepción de personas. Así que el hombre será juzgado por los pecados que haya cometido cada quien. Y continuamos ahí en este capítulo, Romanos 2:13, dice, porque no quedan libres de culpa los que tan solo oyen la ley, sino los que la obedecen. Entonces, ¿qué tan importante es obedecer? Porque muchos oyen, pero no obedecen. Por eso nosotros, cuando oímos la ley de Dios, cuando oímos la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer es obedecerla. La palabra no fue escrita ni está en tela de juicio para que cada quien diga esto sí y esto no. La palabra de Dios es para obedecerla. Es decir, que los hacedores obedecen la ley de Dios y viven conforme a ella. Y esto es lo que tenemos que hacer. Cada hombre debe de obedecer la ley de Dios y vivir conforme a ella. La función de la conciencia en Romanos 2:14 nos dice que, pero dice así, vamos a seguir leyendo ese capítulo 2:14, dice, pero cuando los que no son judíos ni tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley. O sea que los hombres tienen sus conciencias que dan testimonio de lo que es bueno y malo. Cuando hacen lo que es bueno, sienten la aprobación, y cuando hacen lo que se siente, lo que es malo, sentimos reprensión. No, la conciencia nos está diciendo que estamos mal. Y esta conciencia que ha sido puesta en cada ser humano nos da la oportunidad de vivir justa y hacer el bien. Y por eso vamos a continuar viendo lo que dice este mismo capítulo de Romanos 2:15. Dice, por su conducta muestran que la llevan escrita en su corazón. Su propia conciencia lo prueba y sus propios pensamientos lo acusarán o lo defenderán. Esto es que cuando todos, si hemos hecho algo mal, nuestra conciencia nos está diciendo, esto no está bien, arrepiéntete. Esto que vas a hacer no está bien.
Además que si nos saltamos lo que nos está diciendo la conciencia y actuamos mal, pues habrá que arrepentirnos, porque entonces es cuando la conciencia nos está redarguyendo. Entonces ahí dice en Romanos 16, el día en que Dios juzgue los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme al evangelio que yo predico. Pablo había sido llamado a predicar el evangelio, por eso dice al evangelio que yo predico, pero es el evangelio de Cristo. Todos los secretos, pensamientos y actos serán juzgados, no pasarán por alto. Esto dice también en el libro de Eclesiastés 12:14, dice: porque Dios traerá toda obra a juicio. O sea que por más que digan, esto nadie lo sabe, esto está oculto, si está mal, hay que arrepentirnos, y son los pecados ocultos, porque de lo que no nos arrepintamos vamos a tener juicio. Entonces, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Por eso el rey David decía: líbrame de mis pecados que son ocultos, que nos los revele el Espíritu Santo, lo que hayamos hecho que no le haya agradado, y arrepentirnos. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad por la sangre de Jesucristo. Entonces, y para poder tener la oportunidad de vivir justamente y hacer el bien. Esto lo vamos a continuar este domingo viendo, la importancia de la conciencia. El propósito de Dios es que avancemos en el proceso de la evolución de la conciencia, para no seguir un proceso de involución. Porque cuando nacemos de nuevo, o sea, una vez que nos han predicado el Evangelio de Cristo, nos arrepentimos y le pedimos al Señor Jesús que entre en nuestro corazón y sea nuestro Señor y Salvador. Eso se le llama nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, la conciencia empieza a realizar su función, y sin que nadie nos diga nada, si mentimos, somos redarguidos. Ya una vez que empezamos en el camino del Señor, empezamos a ver que muchas cosas que antes no le dábamos importancia, hay una mentirita por ahí, ay, sí se roba una cosa de nada, ellos tienen mucho dinero. No, el pecado es pecado, y la conciencia te empieza a redarguir una vez que hemos nacido de nuevo, y es para dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces somos redarguidos, porque la conciencia, una vez que ya hemos nacido de nuevo, empieza a realizar su función. Pero no nos vamos a quedar ahí. En lo espiritual, y lo hemos dicho muchas veces, o avanzamos, se evoluciona, o hay una involución. Entonces no se puede uno quedar estático, igual que en la parte física. Cuando naces tienes que comer para seguir creciendo, y si no comes, pues te mueres, vas para abajo, ¿no? Entonces, y cuando vamos creciendo, si dejamos de hacer ejercicio, los músculos se van atrofiando. Entonces, nadie puede estar estático, ni en lo físico ni en lo espiritual. Necesitamos ir evolucionando, ir creciendo. Este ejemplo de lo físico, pues es si una persona está acostumbrada a hacer ejercicio también, y de repente deja de hacerlo, el músculo deja de hacer la función que estaba haciendo cuando hacía ejercicio. Ahí entonces debemos seguir creciendo una vez que hemos nacido de nuevo, para que nuestra conciencia sea fuerte. Tanto en la evolución vamos a ir viendo, fuerte debe de ser nuestra conciencia, y si vamos involucionando va a venir a ser una conciencia débil, lo vamos a ir viendo. Debemos seguir, ahí el apóstol Pablo nos lo dice, que debemos de seguir llevando una vida en santidad una vez que hemos nacido de nuevo y el Señor Jesucristo ha lavado nuestro corazón.
Y debemos entonces, a partir del momento en que Jesucristo viene a morar en nuestro corazón, nuestra vida debe de estar centrada en Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Dejar de ser nosotros el que estaba en el trono de nuestro corazón y de dejar de hacer las cosas a nuestra manera. Ahora el Señor es el que debe de ser el centro de nuestra vida, el Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pedro nos dice ahí en la carta 1 de Timoteo 3:9, dice: deben seguir la verdad ahora, deben seguir la verdad que ahora Dios nos ha dado a conocer y tener la conciencia limpia. Esto es, acabando de recibir al Señor Jesús y ir creciendo, ya debemos de ir teniendo la conciencia limpia. Esto que les acabo de leer, deben seguir la verdad que ahora Dios nos ha dado a conocer y tener la conciencia limpia, está en la traducción Palabra de Dios para Todos, que es un lenguaje más amigable, que lo entendemos mucho más. ¿Qué significa la palabra limpia? La palabra limpia es la palabra griega kataros, que significa puro y aclarar. Esto es lo que nos dice el diccionario Strong. Entonces, es decir, que por la palabra se mantiene limpia la conciencia y pedirle al Señor que constantemente nos esté examinando. Era lo que decíamos al principio. En el Salmo 26:2, el salmista aquí decía: Señor, examina mis sentimientos y pensamientos más profundos. Esto es lo que debemos de estar orando constantemente cuando nos acercamos al Señor y pedirle que nos examine nuestros pensamientos más profundos. Y si estamos haciendo algo que nos redarguye el Señor ahí, arrepentirnos y dejar que Dios sea el que nos guíe. Y en oración Dios no nos va a revelar. Y de verdad que nos lo revela. En una ocasión yo orando también y pidiéndole al Señor que me perdonara mis pecados y pidiéndole que pudiera perdonar a los que me habían ofendido, el Señor ahí me redarguyó y me dijo: no has perdonado a esta persona. Y ahí uno todavía le dice: no, sí, bueno, yo le dije, sí, Señor, ya la perdoné. Y él me dijo: oye, ¿cómo hablas de ella? Y cuando recuerdo así en mi pantalla de la mente, no queda uno más que arrepentirse, pedirle perdón y decirle: sí, Señor, tienes razón, desde luego siempre la tienes y me arrepiento, te pido perdón. Y ahí fue cuando yo también le dije al Señor, y es más, es como debemos de actuar. Si ya nos lo está redarguyendo el Señor, primero le pedí perdón a Él y paso seguido le dije: Señor, y te suplico que me des la oportunidad de que yo pueda hablar con esta persona y pedirle perdón. Eso es un paso difícil también, ¿verdad? El ir a pedir perdón a quien nos ha ofendido, pero es como nos sentimos libres. Y créanme que Dios me dio la oportunidad de ir a pedir perdón y mi alma fue liberada. Entonces, ¿qué tan importante es estar en comunión con Dios para que nuestras conciencias estén tranquilas y no nos redarguyan? La falta de perdón abre puertas y venimos a vivir en opresión. Vienen en opresión. Por eso Dios y pueden venir espíritus inmundos también, claro, a oprimirnos. Y hay amargura y se abren muchas puertas, por lo que es importante la administración. Pero como estamos viendo aquí, que Dios nos revele los pensamientos que nos son ocultos. Según yo decía, ya perdoné a esta persona, y la verdad es que no. Y en la batalla, si dejamos puertas abiertas, los espíritus inmundos nos siguen influyendo. Entonces debemos, para que la conciencia también no nos redarguya, pedir perdón. Aunque sea el momento más doloroso de tu vida, tú tienes que pedir perdón si quieres seguir haciendo la voluntad de Dios y servirle. Entonces, para agradar a Dios, debemos depender de Cristo.
siendo Él siempre el Señor Jesucristo nuestro ejemplo a seguir. Y debemos seguir la verdad que ahora Dios nos ha dado a conocer. Ahora, pues nuestra conciencia ya se está alimentando de la preciosa palabra de Dios. Entonces nos ha dado a conocer y tener la conciencia limpia. Esto es muy importante. Entonces, si no hay, dice el impío huye, si no hay nadie que lo persiga. Pero cuando ya tenemos la conciencia limpia, podemos dormir en paz. Podemos dormir en paz. Entonces, servirle al Señor es lo mejor que podemos hacer en esta vida, y servirle con una conciencia limpia, como vimos el ejemplo del domingo pasado, que ahorita no me va a dar tiempo de mencionarlo porque vamos a mencionar otras partes de la vida del apóstol Pablo para seguir adelante. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Entonces, el propósito de Dios es que sigamos evolucionando para no seguir el proceso de involución, que esto es lo que debemos de evitar. Y miren, aquí vamos a ver, igual que vamos evolucionando para que nuestra conciencia sea fuerte, evitemos tener una conciencia débil. El primer paso en la involución de la conciencia es una conciencia débil, sin fuerza y sin aliento. Y estos pasos hacia atrás a la involución nos va conduciendo a la impiedad. Por eso eso no queremos. Ahí este primer paso de involución es una conciencia débil, y esto va a hacer que aun cuando ya hemos nacido de nuevo, pero si no nos conducimos en la forma que a Dios le agrada y se vive en pecado, conforme a la sabiduría humana, carnal, que luego te dicen, ahora ya dicen, ay, no te tienes que casar, pero las órdenes de Dios están bien claras. ¿Quieres formar una familia? Primer paso es cásate. Y luego ten hijos, forma la familia. Pero ahora, ¿qué te dice el mundo? Ah, no, pues mira, primero a ver si la haces. Y ya siendo cristiano, pues esto ya no debe de ser así. Debemos de vivir conforme a la sabiduría de Dios, a la palabra de Dios, la sabiduría que viene desciende de lo alto, y no conforme a la sabiduría del mundo, a la humana, a la carnal. Porque la falta de conocimiento de la palabra de Dios no guarda la fe, y como consecuencia se apartan las personas de Dios yéndose en pos de pseudo evangelios y falsas doctrinas, que es lo que ahorita vamos a tocar un poquito. Miren, vamos a ver, son conducidos a la impiedad. El apóstol Pablo nos dice ahí en segunda de Timoteo 2:16, dice, evita las palabras vacías y profanas, porque las dadas a ellas conducirán más y más a la impiedad. Si se involuciona, vamos a la impiedad. Entonces debemos evitar maestros falsos y engañadores que utilizan la razón humana para distorsionar la verdad de la palabra de Dios. Ahí se utilizan lo que es la razón humana y empiezan a distorsionar la palabra de Dios. Otros la diluyen, pero la palabra de Dios, la preciosa palabra de Dios, es sólida, nunca cambia ni va a cambiar. Nunca cambia, ni aunque le arranques hojas a tu Biblia, porque la palabra de Dios va a seguir siendo la palabra de Dios. Nunca se debilita, entonces nunca cambia y nunca se debilita. Nuestras conciencias nunca se debilitarán, nuestras conciencias, si permanecemos leyendo esta preciosa palabra de Dios, y evitaremos la involución de la conciencia. Y aquí también tenemos que tener cuidado, como lo vimos el domingo pasado, por eso no abundo en este punto, porque lo vimos, que debemos evitar las malas compañías, las malas conversaciones. Leímos la versión Peshitta,
que era la primera de Corintios 15:33, dice, no yerren, las malas conversaciones corrompen, las malas conversaciones corrompen las buenas conciencias. En la Biblia Peshitta así lo traduce. Así es que debemos evitar también las malas conversaciones, también lo que estás viendo en la televisión, lo que ves en el internet, con quién te estás juntando, qué te están hablando de información. Y debemos de estar, por eso es tan importante congregarnos, para ser pastoreados y para tener una instrucción y ser instruidos en la preciosa palabra de Dios. Entonces, y no irnos en pos de pseudoevangelios. Y ahorita vamos a tratar un poquito más. Entonces necesitamos una conciencia fuerte para evitar una conciencia débil. Estamos viendo un punto de evolución y un punto de involución. Ahora vamos a ver otro punto de involución con otro punto de evolución, que es la conciencia sucia. Este sería otro paso más para la involución. Y lo que queremos es no llegar a tener una conciencia cauterizada. Hay más pasos, pero debido al tiempo, no me va a dar tiempo de explicar como quisiera todos esos, por eso lo resumí en esto. Miren, la conciencia sucia. El apóstol Pablo, nuevamente, porque él escribió 14 cartas de las 27 del Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquí vemos otra vez una de las cartas que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, es 1 Corintios 8:7, dice, sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimentos como si este fuera sacrificado a un ídolo y su conciencia, siendo débil, se mancha. Estamos hablando de conciencias sucias. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Yo quisiera que por favor también me escucharan en la nueva traducción viviente. Miren lo que dice esta traducción. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Porque ellos creen que sus ídolos son verdaderos y están violando su propia conciencia. Estamos hablando de una conciencia sucia. Y esto es porque tienen un conocimiento inmaduro. ¿Qué tan importante es ir avanzando a la madurez? Y esto es la palabra, dejar toda pereza espiritual. No nada más conformarnos a lo que oímos el domingo o llegar a casa y ponerla que no se estropee, que esté en un librero. Es importante llenarnos de la palabra de Dios, que haya cabida en nuestro corazón la palabra de Dios. Y como también hemos estado oyendo, lo que ha estado predicando, lo que dice la palabra de Dios es que si la palabra de Dios no tiene cabida en nuestros corazones, creyentes serán conducidos al error por la operación de error, serán engañados por la operación de error. Entonces, por eso tenemos que ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios para evitar una conciencia débil, sucia, que no puede emitir juicios porque es imparcial y no es adecuada a lo que dice la palabra de Dios. Entonces es muy importante que tengamos el precioso conocimiento, de verdad irla leyendo, y no nos va a venir la revelación completa así, sino es que vamos siendo por goteo, ¿no? O sea, nos va revelando una cosa, otra cosa, pero eso va a ir formando nuestras vidas y viviendo conforme a la voluntad de Dios. Aquí en esto
Las consecuencias de vivir en este estado conduce a la impiedad, como lo hemos estado viendo. ¿Y qué nos aconseja el apóstol? ¿Qué nos aconseja? Bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios que debemos hacer más bien? Dice que debemos guardar la fe con pureza. Y esto lo podemos encontrar en Primera de Timoteo 1:19. Dice, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado, naufragando en lo que toca la fe. Y algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe. Esta es la Biblia de las Américas. Y por favor vamos a ver ahora la versión hispanoamericana. Dice, conserva la fe. Miren, vamos a entender un poco más. Conserva la fe y mantén limpia la conciencia. Qué importante es tener limpia la conciencia. Porque si la descuidamos, van a naufragar en la fe. Así lo dice esta versión, miren. Conserva la fe y mantén limpia la conciencia. Por descuidarla, algunos naufragaron en la fe. Esa es la versión hispanoamericana. Entonces, por lo que no debemos de dejar de creer la palabra de Dios. Y recuerden que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si no alimentamos nuestra fe con la palabra de Dios, esta va a ir también en evolución, en involución. Y como lo hacen los falsos maestros, que ignoran la conciencia de cada uno de ellos y de la verdad, se apartan y de la verdadera doctrina del Evangelio de Cristo. Estos son los que hacen los falsos maestros. Ellos ignoran la conciencia que tienen, porque para apostatar tuvieron que haber tenido fe. Uno no se puede divorciar si no se ha casado. Y no estamos hablando de que se divorcien los casados, pero o sea, una persona si no está casada no se puede divorciar. Eso es el ejemplo de que si yo no tengo fe, no puedo apostatar, no puedo deponer, no puedo devolver la fe si nunca la he tenido. Eso es apostatar. Apostatar es devolver la fe. Si nunca he tenido fe, ¿cómo la voy a devolver? Entonces, un apóstata es que tuvo fe. Entonces, los falsos maestros que ignoran la conciencia de ellos y de la verdad de Dios, como resultado se van a apartar de la verdadera doctrina y del Evangelio de Cristo, anunciando pseudos evangelios, falsos evangelios. Entonces, es por esto que hay que cuidar mucho todo esto. Como hemos visto, hay más pasos todavía, o bueno, más puntos que podríamos seguir tocando, no son todos, no es exhaustivo, pero para evitar llegar a la cauterización de la conciencia. Y es que quisiera tocar un poquito acerca de los que ya tienen la conciencia cauterizada y por completo ya apostataron y llegan a una apostasía irreversible cuando ya tienen cauterizada la conciencia. En Primera de Timoteo 4:1, el apóstol Pablo nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos son estos tiempos que estamos viviendo. Y aquí lo dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu, y el Espíritu está con E mayúscula, que es Dios, dice claramente que en los últimos tiempos, que son estos que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esto debemos de evitar a toda cosa. Y aquí ya viene siendo un estado irreversible.
perdieron toda sensibilidad. O sea, ya apostataron irreversiblemente. Ya apostataron irreversiblemente. Y estando siendo utilizados por el adversario, por el diablo. Y predican mentiras desde el púlpito sin temor. Porque al estar en pecado predican a favor del pecado doctrinas de hombres que solo los prepara para ser buenos líderes. Incluso hay ahorita también cursos que para preparar buenos líderes o para llegar a ser millonarios. Te van a poner aquí para llegar a ser millonario en 7 pasos y te lo van dando así, ¿no? Entonces, pero nunca y no es malo la prosperidad. Dios nos prospera en todas las áreas. Sí decía el apóstol Juan: amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas en tu alma, así como, digo, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Pero aquí ya cuando nada más se habla del evangelio de la prosperidad y 7 pasos para esto y 7, y te hacen líder, pero es que el ser pastor, el ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro es la mano de Dios, los 5 ministerios para hermosear la iglesia. No es para que te digas: yo quiero ser pastor y me voy a instruir en un instituto. Esto es un llamamiento. Es un llamamiento que debemos atender. Entonces no van a sacar así. Pero estos hombres que solo quieren y hacen estos cursos para sacar dinero, para prepararlos o para llegar a ser millonarios, pero nunca les predican ni preparan a la iglesia de Cristo para ser arrebatada, porque estamos por irnos antes del día del Señor. La iglesia tiene que ser preparada para ser arrebatada y para que pueda llegar a celebrar las bodas del Cordero. ¿Cuántos quieren ir a celebrar las bodas del Cordero? Yo no me quiero quedar a la semana 70 de Daniel, al día del Señor, al día lúgubre. Yo me quiero ir cuando la iglesia sea arrebatada y irnos a celebrar el banquete de las bodas del Cordero. Eso es lo que ahorita también debemos de estar preparando a la amada. Y por eso también estamos predicando este tema, para que nuestras conciencias no sean cauterizadas. Entonces, estas doctrinas de demonios, o bueno, aquí como dice, miren, vamos a acabar de leer, dice el apóstol Pablo: mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué es cauterizada? Cauterizada viene de la palabra kausteriazo, es la palabra griega, que significa quemar con hierro. Cuando tú te quemas una parte, queda insensible. Y esto es quemar con hierro caliente, estigmatizar, y se utiliza para indicar a ser insensible por los y esta conciencia queda cauterizada por los efectos del pecado. Aquí lo dice en la Strong Concordance, dice, es la 2743, se las voy a leer tal cual, dice que significa quemar con hierro caliente y estigmatizar, y se utiliza para indicar a ser insensible por los efectos del pecado. El efecto del pecado llega a cauterizar cuando se sigue insistiendo, llega a cauterizar la conciencia cuando se sigue uno metiendo más y más y no hay ni arrepentimiento. Entonces, aquí, como dice el apóstol Pablo, dice: prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe de rechazar si se hace con acción de gracias,
Cuando nosotros tomamos alimentos y todo lo que comemos, le pedimos al Señor lo bendiga y damos gracias a Dios. Dice, porque es santificado mediante la palabra y la oración. Entonces, por eso es muy importante de estar cubiertos por ministros genuinos, llenos del Espíritu Santo, que nos conduzcan a la verdad. Es muy importante la cobertura que tenemos, y por eso pues también le damos gracias a Dios por nuestra cobertura, por la cobertura apostólica que nos da el apóstol Sergio Enrique. No decimos que es la única, por eso el Señor levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y los apóstoles del Espíritu, que es a partir del libro del Nuevo Testamento. Hay muchos apóstoles por eso, pero buscan una cobertura, ministros genuinos llenos del Espíritu Santo. Y como iglesia de Cristo, todos los redimidos por la sangre de Cristo llegan a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a través de los 5 ministerios, y eso permitirá que alcancemos la estatura del varón perfecto y la medida de la plenitud de Cristo, quien es el autor y consumador de la fe, y por eso dice aquí, no naufragar en cuanto a lo tocante a la fe. Entonces vamos a tomar aquí, ahora, como estábamos viendo, puntos, tanto para la involución, vamos a ver otro punto ahorita, para la evolución, o sea, de la conciencia cauterizada, vamos al punto de la evolución, que es la conciencia irreprensible, y esta es la que queremos todos, y conservarnos en ella, es la conciencia irreprensible. Por favor, debemos de buscar al Señor todo el tiempo, por medio del Espíritu Santo y la palabra, para que nos lleve a la perfección de nuestra conciencia, a lo que estamos viendo, a una conciencia irreprensible, hasta el estado irreprensible, en lugar de la cauterización. Sí estamos en la cauterización, y aquí ya nos vamos a lo irreprensible, lo que permitirá que, guiados por el Señor, seamos guiados por el Espíritu Santo, y a la vez nosotros podamos guiar a otras personas a la vida eterna. Es la misión que el Señor nos encomendó a la iglesia, ir pues y hacer discípulos a todas las naciones. Pero esto tiene que ser en el poder del Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo bíblico que nos ha dado aquí el apóstol Pablo, y que también empezamos a tocar el domingo pasado. Si se recuerdan, por favor, si me acompañan. Me voy un poco a prisa por el tiempo, pero quiero que me acompañen, por favor, al libro de Hechos, capítulo 24. Esto lo empezamos a ver también el domingo pasado, pero por el tiempo no pudimos acabar, pero ahorita, gracias a Dios, vamos a tocarlo. Dice, en Hechos 24:13, vemos lo que nos dice. ¿Se recuerdan de este capítulo? Por favor, acompáñame ahí a tu Biblia, Hechos 24. Ahí vemos, en el libro de Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 24, si nos recordamos, a mí me gusta también, por eso y ahorita que no puedo tener la pantalla grande, pero vamos por favor aquí, acompáñame en tu Biblia. Mira aquí en Hechos 24, como dice, yo luego a veces se los pongo aquí en la pantalla, pero aquí está hablando la defensa de Pablo ante Félix. Si se recuerdan de este capítulo en el que acusaban injustamente al apóstol Pablo. Y veamos lo que el apóstol Pablo, cuando lo estaban acusando injustamente, como Pablo tuvo la oportunidad de hablar, dijo, está hablando ante Félix. Aquí dice, ni tampoco pueden probarte de lo que ahora me acusan. Lo estaban acusando a Pablo. Pero esto admito ante ti,
que según el camino, era como les llamaban a los cristianos también, en el libro de Hechos, el camino, y está con C mayúsculas, a los cristianos, que ellos llaman secta, o sea, al camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Y esto es lo que no quiere saber tampoco el mundo. Hay muchos que, o sea, cuando yo he tenido la oportunidad de compartirle a alguien, les empiezo a compartir y como que ni me prestan mucha atención, pero cuando toco el punto de la eternidad, ellos les digo, oye, ¿tú crees en la eternidad? O sea, ¿qué crees que hay después de esta vida? Ah, no, pues ni siquiera he pensado. Pero es lo que les digo, o sea, nosotros tenemos que presentar el Evangelio de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, tú y yo no tendríamos esperanza. Entonces, ¿a dónde va la gente que muere sin Cristo? Pues sabemos que a una condenación eterna. Entonces aquí el apóstol Pablo, con una conciencia irreprensible, aquí como lo vemos, él también estaba guiando a otras personas hacia la vida eterna. Y eso es lo que tú y yo también tenemos que hacer, con una conciencia irreprensible, guiarlos a otros. Porque sin Cristo van a una condenación eterna, apartados de Dios por toda la eternidad, hasta su destrucción. Entonces, aquí como dice, teniendo la misma esperanza en Dios, que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. O sea, creas o no creas. Y aquí como dice, por esto, continúa el apóstol Pablo diciendo, yo también me esfuerzo. Tú y yo tenemos que hacer esfuerzo espiritual, no nada más muscular. ¿Cómo estará nuestra alma? ¿Cómo está nuestra conciencia? Por conservar siempre una conciencia irreprensible, tanto delante de Dios como de los hombres. Guardar nuestro testimonio. Ah, no, a mí no me importa lo que ellos piensan mientras Dios... No, pues Dios sí, te debe de importar lo que Dios piense y dar un buen testimonio delante de Dios. Porque debemos de cuidar en lo que de nosotros depende también eso, vivir adecuadamente delante de los hombres como Dios nos dice que vivamos. Entonces, ya casi vamos a acabar, mira. Debemos de buscar al Señor para que por medio del Espíritu Santo, la palabra, por medio del Espíritu Santo, por eso debemos de estar buscando al Señor para que por medio del Espíritu Santo y la palabra nos lleve a la perfección, a nuestra conciencia. Y entonces sí, podrás dormir tranquilo, sin que nadie te persiga, que sientas que nadie te persiga, y a un estado irreprensible. O sea, vemos lo contrario, cauterizada a un estado irreprensible, guiados por el Señor y guiar a otras personas. Aquí como vemos en Hechos 24:16, miren lo que dice aquí. Vamos a reflexionar un poquito, tenemos unos minutos para reflexionar este versículo tan importante. Dice, por esto yo también me esfuerzo. Tú y yo debemos de esforzarnos por el Espíritu Santo, miren, siempre por conservar una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué significa la palabra irreprensible? ¿Qué significa? Sin ofensa, evitando de ofensa. Estoy leyendo el diccionario Strong,
Dice que significa ofensa, evitando ofensa, fuera de ofensa y no teniendo nada en contra. Metafóricamente significa no guiando a otros al pecado por el estilo propio de vida. ¿Qué tan importante es guardar nuestro comportamiento? Aquí en Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice, no seáis motivo de tropiezo ni a judíos ni a griegos, o sea, a todos, no seamos motivos de, ni a la iglesia de Dios. Cuidar el testimonio, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, y tú también, en tu casa, todos como iglesia. Dice, ni a la iglesia de Dios. Y aquí dice en Primera de Corintios, continúa el versículo siguiente, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Salvos, eso es lo que queremos, que las personas sean salvas, vengan al conocimiento de Dios y sean salvas. Y una vez salvas, ellas también vengan y prepárense para seguir compartiendo, guiados siempre por el Señor y guiando a otras personas a la vida eterna. No nada más para el aquí y el ahora, hay una eternidad por vivir. Y llegamos a la conclusión. Aquí como vemos, porque nuestra satisfacción, seguimos viendo al apóstol Pablo que nos está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido nuevamente, como dice, en el mundo, o sea, delante de los injustos, delante de los paganos, y especialmente hacia ustedes, como lo veíamos en la iglesia. Eso dice la Nueva Biblia de los Hispanos. Así que, se recuerdan que hay sembradores, atletas y soldados. La evolución, ¿no? Que primero somos sembradores, atletas y soldados. Y debemos de ser soldados de Jesucristo para servir siendo buenos soldados del Señor. Y como escribió también aquí, acompáñenme por favor en 2 Timoteo 1:13, dice, sigue la enseñanza. Le está escribiendo el apóstol Pablo, pero esto también está siendo para enseñanza para nosotros. Sigue la enseñanza que te di como ejemplo. Pablo era un ejemplo. Pues conduce a una vida recta. Manténla con la fe y el amor que tenemos como seguidores de Jesucristo. Soldados de Jesucristo, somos seguidores de Jesucristo. Esa enseñanza nos enseña la palabra de Dios. Esa enseñanza es un tesoro que se te ha confiado. Esto es una enseñanza que se te ha confiado a ti y a mí también. Nos han confiado esto. Así que guardándola con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. Porque sin el Espíritu Santo no podemos llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos santifica. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y tener esta relación con nuestro Dios Padre, con nuestro Dios Hijo, con nuestro Dios que es el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo que también es Dios. Entonces, vamos a terminar y dice aquí, y seamos puros e irreprensibles para el día del Señor, para aquel día en que oigamos la trompeta y seamos levantados, así como dice ahí en Filipenses 1:10, dice, a fin de que escojáis lo mejor,
para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, para el día de Cristo. Y esto es la Biblia de las Américas, y en la Nueva Traducción Viviente dice, esto está súper, aquí en la versión de Filipenses 1:10 dice, quiero que entiendan lo que realmente importa. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día de Cristo, hasta el día que Cristo vuelva. Así lo dice. Quiero que entiendan, para ti y para mí, que entendamos que lo que verdaderamente importa, por eso hemos tocado este tema de la conciencia, es llevar una vida pura, intachable, hasta el día que Cristo vuelva, porque Cristo viene. Las señales lo ven. Y debemos de vivir vidas rectas y que estemos dando fruto, porque el que no da fruto se corta y se echa al fuego. Y que demos frutos abundantes, como dice el siguiente versículo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. ¿Qué tal? Así es que pues hemos llegado al final. Pero antes de concluir, como hemos estado diciendo una y otra vez también hoy aquí, sin Cristo no hay vida. El que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Esta preciosa salvación que nos vino a dar Cristo es tan grande que no la podemos despreciar. Y si tú eres una persona que nunca le ha abierto su corazón a Jesús, ven a Jesús, ven a Jesús, porque sin Cristo no hay salvación, porque de tal manera te amó Dios que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea por la fe, que en Él crea, tenga vida eterna. Porque dice en el siguiente versículo, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Solamente a través de Jesús podemos ser salvos. Si tú eres esa persona que hoy ha tocado el Espíritu Santo tu corazón, ábrele tu corazón a Jesús y te acompañaremos en una oración de fe. En una oración de fe. Entonces vamos a orar con todo tu corazón. Él puede perdonarte todos tus pecados por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Y si tú crees que Jesucristo es el único Hijo de Dios, pídele con todo tu corazón que te perdone y entre en tu corazón. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por haber enviado a Jesús y que por amor he sido salvo. Por su sangre preciosa, al creer en este sacrificio vicario, que su sangre me lava de todo pecado al confesarlo. Por eso hoy, en esta mañana, me arrepiento de todos mis pecados, de todos mis pecados, por tu sangre. Yo creo que tú moriste por mí. Perdóname, Señor Jesús. Quiero vivir una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios, con una conciencia limpia e irreprensible. Y creo que tú resucitaste para mi justificación. Por eso hoy, rindo mi vida a ti. Yo te rindo mi vida, todo mi ser a ti. Y quiero que entres a mi corazón, por favor, te lo suplico, que vengas y tomes el trono de mi corazón y que tú a partir del día de hoy seas mi Señor y mi Salvador. Y yo te doy gracias, Señor,
porque has venido a morar a mi corazón y ya no tendré más temor, mas he pasado de muerte a vida. Gracias, Señor Jesús. Y ahora todos juntos demos gracias a Dios por los que hoy le hayan abierto su corazón a Jesucristo y hayan sido sus nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y vamos a hacer una oración para que todo lo que hemos ahorita aprendido y escuchado, pues lo podamos poner por obra. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos muchas gracias por los que hoy han venido a tus pies y han abierto su corazón. Y todos juntos, Señor, como hijos tuyos, como tu iglesia, queremos suplicarte que venga esa unción poderosa de tu Espíritu Santo. Pues si tu Espíritu Santo no nos guía, nada podemos hacer. Llénanos de ti, Señor. Llénanos para que siendo llenos del poder de tu Espíritu Santo podamos ser tus testigos y predicar con conciencias limpias. Con conciencia, Señor, que no volvamos atrás, irreprensibles, con conciencias irreprensibles, podamos continuar la obra que nos has encomendado, en el poder del Espíritu Santo, para que viviendo vidas limpias, con conciencia limpia y en santidad delante de ti, vivamos así también delante de los hombres y esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, la gloriosa venida, y podamos ser llevados con Él y poder estar de pie delante del Hijo de Dios, llevando mucho fruto, porque la mies ya está madura, y llevar mucho fruto a tu gloria. Llevar mucho fruto para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre. Y como dice la Escritura, venga mi amado a su huerto y coma de los frutos. Regocíjote, Señor, en tu iglesia. Ven, en este año del deleite, Señor, sigamos disfrutando esta proclamación que se hizo del año del deleite. Todos nos sigamos deleitando mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Dándote a ti todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Pues sean todos ustedes bendecidos. No dejemos de escuchar la preciosa palabra de Dios. Si esta predicación fue de bendición para ti, compártela a otros y tráelos a Cristo. Comparte la palabra de Dios y la vida eterna que solamente a través de Jesús tenemos. Que tengan una muy bendecida tarde. Y antes de, si tú has recibido a Jesús, ahí en Face está el teléfono, y también si nos puedes escribir, nos dará mucho gusto seguirte guiando en esta preciosa oportunidad que nos ha dado el Señor Jesucristo de como iglesia esperar su venida. Que el Señor Jesús les bendiga. Buenas tardes. Buenos días aún. Buenos días aún. Que Dios les bendiga y tengan un día hermoso en el Señor.